Tras invertir 500.000 euros en los últimos 7 años, he cometido algunos errores, pero también he sacado en claro cuál es la estrategia que uno debe seguir para invertir con éxito y conseguir multiplicar su dinero. Por eso, en este vídeo te voy a contar la estrategia que yo seguiría si volviese a empezar y tuviese que invertir estos 100.000 euros. Teniendo en cuenta que ya he invertido bastante más cantidad de dinero, he pasado por momentos buenos y momentos malos del mercado y además me he certificado como asesor financiero con el título de European Investment Practitioner. Comenzando con los errores que intentaría evitar a toda costa, sería el de copiar las inversiones, ya sean amigos tuyos, ya sean periódicos o ya sean influencers. Y es que al final, cuando copias una inversión, no estás entendiendo bien por qué inviertes en ese activo. Personalmente cometí este error cuando empecé, en 2016. Tenía un capital inicial que quería invertir y me lancé a copiar las ideas de inversión que veía en los periódicos que más prestigio tenían en aquel momento. Así lo que hice fue invertir en Repsol, en Mapfre y en algunas otras inversiones que estaban de moda por ese momento. Después de bastantes meses y de formarme y de aprender bastante más sobre la gestión del dinero y de las inversiones, me di cuenta que eso era un auténtico error. Además, por el proceso, como tampoco estaba seguro en lo que estaba invirtiendo, lo que ocurría era que estaba nervioso, cada 2x3 mirando el precio y la evolución de las acciones y en definitiva yo sentía que no tenía el poder sobre mi estrategia de inversión. El segundo momento en el que cometí este error y con peores consecuencias fue en 2019. Con el auge de las criptomonedas, dio la casualidad de que conocí a un amigo mío que había ganado millones con ellas. ¿Y qué hizo el Javi del pasado? Pues copiar las criptomonedas en las que él estaba invertido. El año siguiente, en 2020, como todos sabemos, el mercado se derrumbó por la crisis del COVID. Y yo, que estaba sintiendo que no tenía para nada el control de mi dinero y que no sabía en lo que estaba invirtiendo en esas altcoins, vendí las altcoins que tenía con pérdidas del 30 y del 40%. Y esto es generalmente lo que ocurre cuando copias inversiones de terceros, que sabes en qué está invirtiendo y tú lo replicas, pero no eres capaz de interiorizar su convicción, su conocimiento y su tranquilidad de invertir en ese activo. Y así tú vas a acabar incluso vendiendo en pérdidas, incluso aunque el activo acabe siendo rentable. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cuando las cosas se ponen complicadas, al final te das cuenta que no tenía ningún sentido que copiases por copiar y la acabas vendiendo porque no te da la suficiente tranquilidad. El segundo error que yo cometí y que la mayoría de los inversores cometen es invertir solamente cuando el mercado está subiendo o invertir solamente en los activos que se ponen de moda. Y esto estoy seguro que te pasa a ti también o te ha pasado en el pasado. Y es que es más fácil poner más aportaciones o poner más dinero a las inversiones cuando tú ves que el rendimiento de esa inversión está subiendo. Y eso es un error. Es un error porque cuando tú vas a una tienda y te dicen que las Adidas que te gustan están a un 30% de descuento, las quieres con más ansia, las quieres comprar porque están rebajadas. Del mercado de acciones o de los inmuebles es el único mercado en el que la gente huye cuando hay rebajas y compra más cuando el precio está más alto. Pero es que además también es muy habitual querer siempre comprar el activo que está de moda. Lo vimos con los NFTs, lo hemos visto con las acciones tecnológicas, lo hemos visto con las acciones de growth. La gente tiende a querer lo que está de moda y está subiendo mucho en ese momento. Pero eso, aparte de ser un error porque estás copiando, como hablábamos antes, la inversión, es un error garrafal porque entras tarde a una tendencia que ya está sobrecomprada, que estará a precios que no tienen ningún sentido y es el síndrome del objeto brillante. Lo persigues cuando todo el mundo ya lo tiene o lo quiere o se ha dado cuenta de que es bueno, llegas tarde y al final te acabas comiendo la corrección y la caída. Y el tercer error, y el que más factura me ha pasado realmente, es invertir sin tener un margen de maniobra o fondo de emergencia. En 2020, como te decía, tuve que vender algunas altcoins que tenía en pérdidas del 30 y del 40%. Esto se dio porque se juntó una pandemia que paralizó la actividad de mi empresa y la dejó sin ingresos durante 4 meses, pero que sí que tenía que hacer frente a los pagos de nóminas, de mantenimiento de la empresa, etcétera, etcétera. Como se dio esa situación y justo además yo estaba invirtiendo muy fuerte en hacer una nueva aplicación, una nueva web para mi empresa, no tenía ni liquidez de sobra en la empresa ni en mi situación financiera personal. Y al ver que no sabía cuánto tiempo iba a durar la pandemia y no sabía por tanto cuánto tiempo iba a dejar de tener esos ingresos, pues tuve que vender mis inversiones con pérdidas. Si hubiese tenido un fondo de emergencia, hubiera podido tirar de él hasta que se hubiera reanudado la actividad económica de la empresa y hubiera no tenido que vender mis inversiones en pérdidas porque después se recuperaron.
Por suerte, solo tuve que vender la parte más especulativa de la cartera y con la que no estaba nada cómodo realmente. Pero desde ese momento no hay año o momento en el que no tenga al menos un año de costes de vida de la empresa y míos personales en liquidez, por si pasa cualquier cosa, no tener que liquidar inversiones. Ahora bien, basta ya de errores. Vamos con los consejos que yo seguiría para invertir los primeros 100.000 euros, 10.000 o 500.000. Realmente aplican para cualquier cantidad. El primero, muy rápido, lo que acabamos de ver. Jamás invertiría o estaría invertido sin tener este fondo de emergencia de 3 a 6 meses de costes de vida, porque como sabemos las inversiones son volátiles y aunque a 10, 15, 20 años seguramente ganemos y multipliquemos nuestro patrimonio por mucho, a corto plazo puede pasar cualquier cosa. El segundo, entender muy bien el activo antes de lanzarnos a invertir. Es preferible esperar unas semanitas o unos meses, formarnos y luego tomar la decisión de qué activo nos viene mejor. Porque a la hora de invertir tenemos la opción de invertir en renta variable, tenemos la opción de invertir en inmuebles, en oro, en Bitcoin y en un montón de activos que hay por ahí. Todos son buenos o malos en función de nuestras necesidades. El problema es que hay gente que se lanza a invertir 100% en renta variable o en bolsa y no dormiría luego bien por la noche cuando viese caer sus acciones un 35%, pese a saber que el portafolio de inversiones se iba a recuperar 12 meses después. O lo mismo ocurre con gente que se lanza a comprar inmuebles y luego resulta que le da pánico tener que tratar con sus inquilinos, hacer un casting para ver qué inquilino es mejor o enfrentarse y solucionar un hipotético caso de ocupación. Antes de invertir en cada activo, debes saber lo que va aparejado a él. Y es que no existe una inversión perfecta. De verdad que no existe. Hay gente que me dice, ¿cuál es la receta mágica? No la hay. Para cada inversor es mejor una cosa o la otra. Quizá para ti lo mejor es una cartera de 60% de inversión en bolsa y 40% en renta fija para bajar el riesgo. Quizá para ti es mejor tener inmuebles únicamente. Y en definitiva, esto solo lo vas a ver cuando tú te entiendas tu perfil de inversor y entiendas bien los distintos activos disponibles para invertir. Y con esto iríamos al tercer paso, y es que si estás esperando para invertir, estás cometiendo un error. Hay gente que se empecina con los inmuebles porque es lo que más se lleva en este país, y sin embargo tiene que esperar 6 años para acumular la entrada de una vivienda. Y esto es un error. Quiero que veas esto conmigo. Si tú de los 30 a los 60 años aportas 300 euritos al mes a tus inversiones, como después vamos a ver, llegarías a acumular 553.000 euros, de los cuales tú solamente habrías aportado 108.000. No obstante, si esperas a los 40 para empezar a invertir, de los 40 a los 60 aportarías 300 euros al mes y solamente acumularías 201.000, de los cuales tú habrías puesto de tu bolsillo 72.000. Fíjate la diferencia por esperar esa década. Y es que cuanto más esperes, menor será el efecto del interés compuesto y más dinero tendrás que aportar para obtener el mismo capital final. Tanto es así que si en 20 años quisieses conseguir lo mismo que habrías conseguido en los 30, tendrías que pasar de invertir en vez de 300 euros al mes, 800 euros al mes, para conseguir incluso un poquito menos. Y siguiendo con esta idea de empezar cuanto antes a invertir, es necesario que te quites de la cabeza la idea de cuando uno empieza y tiene 10.000 euritos, necesita estar muy diversificado. La diversificación está bien y es un objetivo que tendremos que tener, pero quizá cuando nuestro portafolio ya tenga 300, 400, 600.000 euros de valor. Al principio lo mejor es lanzarnos cuanto antes y para esto la mejor opción, y esto es el mejor consejo del vídeo, es la inversión indexada, porque te permite invertir desde unos poquitos euros al mes. Tienes aquí este curso totalmente gratis de 1 hora que ha ayudado ya a muchísimas personas a dominar la inversión en fondos indexados. El tercer consejo que te daría es que tengas muy en cuenta todos los costes que van aparejados a una inversión. ¿Por qué? Porque un gasto del 1,5% anual aparejado a comisiones de compraventa, de custodia, de la gestión de los inquilinos, de la cuota de comunidad que no has calculado bien, tiene un impacto tremendo en tus finanzas. Quiero que veas esto conmigo. Si en lugar de tener un 9% de rentabilidad anual compuesta, que nos daría 553.000 euros en 30 años, tenemos un 7,5% de rentabilidad anual compuesta, que es este 1,5% menos, que puede irse en comisiones, en gastos, etcétera, etcétera, pasaríamos de acumular 553.000 euros a 406.000 euros. Es decir, ese 1,5% en comisiones que pagas, en gastos que se te van, o es simplemente que no has sido capaz de calcular bien la rentabilidad, tiene un impacto de 150.000 euros en el potencial
futuro de tus inversiones. Por eso, mucho ojo a la hora de elegir broker, a la hora de elegir con qué banquero inviertes o simplemente al calcular bien la rentabilidad de los inmuebles. Hay que ser muy fino porque un 1% cambia muchísimo la cosa a largo plazo. El cuarto consejo que te doy es que te marques muy bien tus objetivos como inversor. Hay una frase que me encanta y es que no existe un buen viento para alguien que no tiene la dirección clara. Y en las finanzas es así. ¿Quieres asegurar tu jubilación a largo plazo? Bueno, pues entonces los inmuebles y la bolsa son una buena opción. ¿Quieres tener ese fondo de emergencia? Pues entonces cuentas remuneradas, fondos monetarios o renta fija a muy corto plazo. Que por el contrario lo que quieres es tener más dinero disponible y mejorar tu situación a corto plazo. Entonces la mejor inversión es en ti, que es la que va a ser capaz que suba tu sueldo, que suban los ingresos de tu negocio y que en definitiva mejore la situación a corto plazo. Esto es importante porque he visto que hay gente que le venden inversiones a corto plazo con rentabilidades altas y eso lamentablemente no existe. Y el quinto consejo, y también de los más importantes, es cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que pasar de ser consumidores a ser inversores y hay que perder el respeto al euro y al dólar con el que nos pagan, porque son monedas fiduciarias y están diseñadas para ir perdiendo su valor. Echa un vistazo conmigo aquí a la devaluación del euro. En solamente 20 años, del 2000 al 2021, ha perdido un 30% de su poder de compra. Pero si metemos los 2 últimos años, que es hasta ahora, hasta 2023, que la inflación ha estado disparada, se iría hasta un 40 o 45% de pérdida de poder adquisitivo del euro. Y si miramos el dólar, que es una moneda que tiene más historia que el euro, la historia es exactamente igual de escalofriante. Desde apenas 1913 ha perdido un 90% del valor de compra real. Esto quiere decir que podrías comprar un 90% menos de cosas con el mismo dinero hace 100 años. Y no te creas que esto es así por error o porque las cosas no funcionan. No, esto es así a propósito. Los gobiernos lo que quieren es que la moneda se devalúe y pierda el sentido de que la gente ahorre. Quieren que se la gaste para que la economía circule, se gaste más dinero y por tanto los estados recauden más en impuestos. Esto es cómo funciona el capitalismo y la economía. Y tú tienes dos opciones: beneficiarte cambiando los euros y dólares por acciones de empresas, por inmuebles y por activos que se ven revalorizados cuando la gente consume, o quedarte con tus euros y dólares y empobrecerte a un ritmo increíblemente rápido. Por tanto, por favor, grábate a fuego lo siguiente: no se puede comprar la libertad financiera ni la tranquilidad financiera ahorrando. Tenemos que invertir. Hay que coger el sueldo y cambiarlo inmediatamente después por activos que se revaloricen. Espero que te hayan parecido prácticos estos consejos y te dejo con este clip en el que te revelo cómo yo tengo invertido mi patrimonio de 1 millón de euros para que veas que lo que te cuento lo aplico. Gracias, suscríbete, dale like fuerte al vídeo y compártelo con quien necesite oírlo. Nos vemos la semana que viene.